El mercado de fichajes es una de las cosas que más interesan en el mundo del fútbol, y su seguimiento ha crecido muchísimo en los últimos años. Sin embargo, no todas las incorporaciones salen como se esperaban, y hay multitud de fichajes que acaban dándose un batacazo en su nuevo equipo. Hoy en Memorias del Fútbol repasamos los grandes pufos que han pasado por la liga a lo largo de la historia, y recordaremos por qué siguen siendo recordados a día de hoy. La historia de la liga está llena de jugadores que vinieron a triunfar, pero que tras unas grandes expectativas fueron carne de las críticas y las burlas de sus propios aficionados. Si hablamos de fichajes malos, se nos pueden venir muchos a la cabeza, pero el que nunca falla es el de Robert Prosinecki. El centrocampista croata era la gran figura de la Estrella Roja que había ganado la Copa de Europa en 1991, y Ramón Mendoza logró arrebatárselo al Milán por 450 millones de pesetas. Parecía que su llegada iba a revolucionar el campeonato, pero su rendimiento fue realmente lamentable. Las lesiones solo le permitieron jugar 5 partidos en su primera temporada, y acabó marchándose en 1994 sin pena ni gloria. Su afición al tabaco le costó el apodo de Winston, porque decían que era el paquete rubio más caro de Europa. Cuando su carrera deportiva acabó, protagonizó una serie de anuncios de vehículos profesionales que terminaron de inmortalizar su fracaso futbolístico. Prosinecki en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha una estrella del fútbol. Vámonos de fiesta. ¿Y si pulsas este botón? Se lesiona como siempre. Fabuloso. Pero Prosiquito no fue el último anuncio en el que Renault se acordó de otro paquete, y más tarde homenajearon a Emmanuel Amunike. Renault apoya a Amunike en su nuevo negocio, un VHS con su mejor jugada. Mira el saque de banda 1 y 1000 veces. Disfruta de la magia del fútbol. Además incluye Aprende a bailar con Amunike. Hazte con él. El nigeriano llegó al Barça en 1997 como revulsivo invernal y acabó siendo bautizado como padre de Luis Enrique, o al menos eso era lo que le cantaban al asturiano en el Bernabéu. Tras jugar 19 partidos y marcar un solo gol, Amunike se rompió la rodilla, y ese fue el inicio de un calvario que duraría 3 años en los que no pudo volver a pisar el césped. En sus 4 temporadas como azulgrana, su mejor highlight lo dejó en una celebración de la Liga, cuando nos deleitó con el famoso cántico de Campeolones. En ese mismo vestuario, convivió con Winston Bogarde, que aunque también tenía nombre de tabaco, no le hizo falta fumar para demostrar que era un paquete. El corpulento defensa holandés vino recomendado por Van Gaal, pero su ausencia de cintura y sus calamitosas actuaciones le señalaron como uno de los peores fichajes de la historia del Barça. En esa misma época, se estamparon otros futbolistas como Dragan Ciric, apodado como la perla de los Balcanes, o el brasileño Rochenbach, del que decían que era una mezcla entre Dunga y Guardiola, y solo dejó constancia de lo fuerte que le pegaba la pelota, aunque nunca fuese a portería. Otro brasileño negado de cara al gol fue Reinaldo López de la Cruz, cuya llegada a La Coruña se vendió como la de toda una estrella. El delantero brasileño aseguró en su presentación que era una mezcla entre Ronaldo y Rivaldo, pero cuando saltó al césped de Riazor, se vio que su juego no correspondía con las expectativas. Reinaldo solo marcó 6 goles en 27 partidos con el Depor y acabó su carrera sin pena ni gloria en equipos de segunda. Y es que normalmente lo que mal empieza, mal acaba. Sino que se lo digan al Pato Sosa, que en su primer día con la camiseta del Atlético de Madrid dejó claro el porqué de su apodo y de cómo iba a ser su trayectoria como rojiblanco.
el zaragocista Marco Pérez tuvo otra desafortunada puesta en escena en la Romareda y semanas más tarde demostraría que tenía los pies del revés. Pero si hay que recordar una presentación dantesca, esa es sin duda la del búlgaro Zatko Yankov, que en su primer día como colchonero dejó claras sus escasas ganas por jugar al fútbol. Tampoco demostró mucho entusiasmo por este deporte Julian Faubert, que llegó al Real Madrid pasado de peso e incluso llegó a quedarse dormido en un partido de liga. Pero si hablamos de jugadores pasados de kilos, no podemos olvidarnos del paso de Antonio Cassano por el Bernabéu. Talentino llegó como un galáctico a la capital de España, pero su estricta dieta a base de cruasanes le impidió desarrollar su mejor fútbol en España. Tampoco andaba sobrado de kilos el colombiano Tren Valencia, cuyo sobrepeso y continuas molestias físicas acabaron sacando de quicio a Jesús Gil. A ver si le matan de verdad. Más que le he dicho ya no puedo decir. De la misma nacionalidad y con una fisonomía parecida, era Edwin Congo, que llegó al Real Madrid tras la carta de un joven aficionado que escribió al club recomendando su fichaje. Su aportación solo se dejó ver en partidos de pretemporada y tras múltiples cesiones, se marchó del club blanco sin debutar en un partido oficial. En el Oviedo tuvieron su propia experiencia con el británico Stan Collymore, que en su día fue el fichaje más caro de la Premier, pero que en su paso por Asturias solo demostró que tenía hambre de comida basura. El inglés solo jugó 71 minutos, no marcó ni un solo gol y de un día para otro decidió regresar a Inglaterra sin avisar al club. Y es que en el fútbol siempre hubo clases, y están los jugadores que no quieren y los que por razones técnicas o psicológicas no pueden jugar. En este último caso podríamos mencionar a varios defensas del Real Madrid, que por unas razones o por otras acabaron superados por la presión del Bernabéu. El yugoslavo Spasic fue la primera víctima del miedo escénico del Coliseo Blanco, dejando actuaciones para el recuerdo, como su autogol ante el Barcelona en el clásico del Camp Nou. Más dramática fue la actuación de Ricardo Rocha, que en la última jornada se marcó un gol en propia meta frente al Tenerife, que le costaría la liga al Real Madrid. Del portugués Carlos Secretario también se tenían excelentes referencias, pero como había pasado años antes con el brasileño Vitor, acabó sucumbiendo a la presión del feudo madridista. Años más tarde, Jonathan Woodgate se unió a la lista negra de zagueros que fracasaron con la camiseta blanca. El inglés se lesionó nada más llegar al club y tras pasar un año en la enfermería, debutó con una actuación para la historia, marcando un gol en propia puerta y siendo expulsado por doble tarjeta amarilla. El británico costó 20 millones de euros, pero tan solo jugó 10 partidos con la camiseta blanca antes de regresar a Inglaterra. En el capítulo de porteros también hay pufos inolvidables, como el del alemán Timo Hildebrand, que hizo honor a su nombre y pasó por el Valencia sin pena ni gloria. Otro fracaso fue el del turco Rustu, que llegó al Barça tras su gran actuación en el Mundial 2002 y acabó fracasando en la portería azulgrana. El ruso Dasaev tampoco cumplió con las expectativas en el Sevilla, mientras que el argentino Albano Bizarri dejó claro que su nombre estaba relacionado con el de un cantante. Pero para ser justos, los malos fichajes no siempre se producen por errores de los directores deportivos, sino muchas veces vienen impuestos por extrañas circunstancias. En el Atlético de Madrid todos recuerdan la llegada del costamarfileño Alain Magui, que llegó al club colchonero por la imposición de Jesús Gil y recomendado por el embajador costamarfileño. Pronto se comprobó que el pequeño jugador africano no tenía nivel para jugar en el fútbol europeo y que los 80 millones que se pagaron por él fueron destinados para pagar favores políticos. Otro fichaje impuesto por un presidente fue el de Denilson, que
que llegó al Betis en 1998 por capricho de don Manuel Ruiz de Lopera. Los verdiblancos se gastaron 30 millones de euros en la incorporación del brasileño, y su llegada provocó la dimisión de Luis Aragonés, que no había solicitado su fichaje. Finalmente el rendimiento de Denilson estuvo muy por debajo de lo esperado, y tras 7 temporadas y 207 partidos, solo pudo aportar 15 goles en el club. El caso de Chigrinsky fue todo lo contrario, ya que vino a solicitud de Pep Guardiola, que se enamoró de su juego al enfrentarse al Shakhtar en la Champions. El Barça pagó 25 millones de euros por él, pero el nivel del central ucraniano nunca estuvo a la altura. Tal fue el fracaso que Chigrinsky acabó siendo revendido a su club de origen por 10 kilos menos. Sin duda, un negocio pésimo. Pero si hay 2 fichajes extraños en Barcelona, fueron los de Enrique y Keirson, 2 futbolistas brasileños que nunca llegaron a jugar con el Barça y por los que los culés pagaron 22 millones de euros. Sí, sé que da para pensar mal, pero hoy no hemos venido aquí para hablar de ese tipo de pufos. Así que dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos y escribe en los comentarios cuál es el fichaje más malo que recuerdas en la Liga Española.